del día de hoy, el universo Sirius, educación de la nueva era del programa de Mariano Menéndez. Mi nombre es Dulce Carolina Lauría, muchos me conocen como Carito, y en esta oportunidad voy a tener la oportunidad de entrevistar a Magda Durán. Ella es arte terapeuta, está acreditada en FEAPA, también es terapeuta gestal, ¿no? Es artista audiovisual, es la creadora de un método de empoderamiento creativo, ¿no? A que después le vamos a preguntar un poco. También se dedica al coach Wing Wave, que bueno, también es raro, le vamos a preguntar a ver qué es, está formada en psicoterapia integrativa en el método SAT de Claudio Naranjo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Magda, que nos cuente un poco todo su proceso y cómo arrancó con esto. Bueno, Magda, muy bienvenida. Contanos un poco de qué es esto de el método de empoderamiento creativo, ¿no? ¿Cómo es esto de la creatividad asociada, ¿no?, al bienestar, ¿no? Bueno, yo creo que va más allá del bienestar y que en estos momentos, en el mundo que estamos viviendo, con esos cambios acelerados que se están produciendo, los estamos viendo delante de nuestros ojos, y ante estos poderosos vientos de cambio que soplan, es más importante que nunca que los seres humanos tengamos despierta nuestra capacidad creadora. Entonces, desde aquí yo siento que es un llamado a las personas a despertar su verdadera creatividad, porque solo desde esa fuerza, que todos la tenemos, ya explicaré cómo y por qué, todos tenemos esa fuerza, y esa fuerza es la que nos va a permitir transitar esos cambios y llevarlos a cabo nosotros mismos, no esperar que vengan desde fuera, no esperar que una macroestructura los cree por nosotros, porque eso no va a ser así. El cambio ahora es desde dentro del sujeto, desde dentro de las personas, y desde esa conexión con la fuerza creadora vamos a poder activar nuestros talentos, nuestras capacidades y ponerlos al servicio del mundo, que a eso hemos venido. Qué bueno lo que está diciendo. Muchos hablan, ¿no? Hay muchas terapias que hablan, ¿no?, de esto de descubrir el interior, ¿no? O sea, hay diferentes terapias y en definitiva terminan hablando esto del interior, ¿no? De buscarse uno mismo, de encontrarse. ¿Cómo podemos decir que el vos sos arte terapeuta? ¿Con qué herramientas ayudás a la gente para, digamos, poder encontrar ese interior? Bueno, la arteterapia es una forma de psicoterapia que se sirve, que se apoya en la práctica artística. Y ahí ya sé que muchos me dirán, ay, pero yo no sé hacer arte, yo no soy artista. No importa. Desde el minuto cero os digo a todos que no importa. Todos tenemos dentro un niño pequeño, una niña que dibujaba, garabateaba y se lo pasaba muy bien haciendo estas cosas. Y en realidad se trata de volver a despertar, de volver a conectar con ese ser que llevamos dentro, este niño interior, que es el depositario de nuestra creatividad innata, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener en cuenta... Esto es interesante que vos decís de volver al niño interior, ¿no? Porque a veces uno de grande empieza con estas limitaciones, no, yo no soy tan bueno, no soy tan buena, no me voy a permitir, ¿no? ¿Y cómo abordás a alguien que quizás tiene tantas limitantes de que empiece como a soltarse y a encontrarse con ese niño interior? Bueno, en el método de empoderamiento creativo es toda una estrategia, por así decir, o dicho de otra manera, es todo un recorrido, vamos por capas, vamos pelando la cebolla, vamos entrando para ir cada vez más profundo, ¿no? Pero lo que quería hablar yo un poquito antes, para dar un poco de contexto antes de explicar cómo, es un poco el por qué, ¿no? El por qué es tan importante ahora mismo despertar esa fuerza creadora. ¿Te parece que hable un poquito de eso, Carolina? Sí, contá lo que vos quieras, pero en el sentido con qué beneficios trae, ¿no? O sea, está bien lo que vos decís, ¿por qué, digamos, podríamos elegir tu terapia en vez de otra, ¿no? Sí,
Mira, la base, el propósito es utilizar la arteterapia para conectar con la fuerza creativa que todos llevamos dentro. Porque todos llevamos dentro una capacidad de transformación y de reorganizar las condiciones de las estructuras que dan forma a nuestra vida, ¿no? Y esto es parafraseando a un artista alemán, Joseph Beuys, que además decía que no somos artistas porque seamos pintores y escultores, sino porque tenemos esa creatividad latente que puede surgir en cualquier esfera de la actividad humana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué va bien hacer un proceso terapéutico con el arte? Pues mira, porque por desgracia la mayoría de las personas se han desconectado de esa fuerza creadora. Eso sucede porque en el proceso de educación, en la cultura que nos hemos criado, no interesan seres que piensen o actúen de manera divergente, diferente, sino más bien se nos pide o se nos exige que encajemos en moldes culturales que a menudo van en contra de tu verdadera naturaleza y en detrimento de tus capacidades, dones y talentos naturales. O sea, tienes que acatar reglas de una sociedad a menudo injusta, ¿no? Y muy tristemente, ese proceso se inicia en la propia familia. No siempre los progenitores, los papás, saben reconocer los talentos verdaderos de los hijos, ¿no? Y a veces cuando el niño o la niña siente que lo más genuino de sí mismo no es valorado por su entorno, acaba creyendo que no vale, que no merece, que no puede, que no es capaz. O que lo que tiene como más genuino no tiene un valor real, y que no puede ser quien es. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Pues que el niño o la niña se construye un falso yo para complacer, para que le quieran, para que le aprueben, para que le amen, a una costa de su autenticidad y a costa de sus verdaderos impulsos y deseos. De este modo, tantas personas viven crucificadas en el conflicto entre el deseo y el deber. Entonces, nuestro niño interior es ese niño que se tuvo que falsear para proteger sus propias heridas, ¿no? Entonces, conectar con la creatividad, volver a reconectar es posible, aunque la tengas dormida, está esperándote, ¿no? Y mi propuesta es hacerlo gracias al poder transformador del arte en el contexto terapéutico. Cuando te referís a arte, ¿es solo dibujos? Bueno, mira, ahí te explico un poquito, porque como la arte terapia no es tan conocida, sobre todo en el mundo de habla hispana, hago un poquito de información, un poquito de aculturamiento, ¿no? Entonces, arte terapia surge en el mundo anglosajón. Y entonces ahí se utiliza el término arte terapia para la psicoterapia que utiliza las artes visuales, artes plásticas y visuales. Ajá. Cuando se utilizan diversas artes, que también hay escuelas que lo hacen, se conoce como terapias expresivas, que utilizan movimiento, utilizan música, utilizan diferentes artes. Yo trabajo principalmente con la plástica y con la escritura, también con la palabra, ¿no? Y que son un poco las herramientas que más conozco, que más domino, que más he trabajado en mí. También me encanta bailar y cantar, pero de momento todavía no lo propongo a mis pacientes, ¿no? Entonces, la propuesta tiene que ver en cómo despertar tu creatividad dormida haciendo un viaje hacia tu niño interior. Para poder recuperar la capacidad de jugar, de explorar nuevas posibilidades, de recuperar la curiosidad por el mundo, el interés, y a la vez poder sanar las heridas de este niño y desbloquear todo aquello que te impide que te entregues al fluir de la vida. ¿Sí? Cuando hablaste de como que esto es un proceso como una especie de cebolla, ¿no? Sí. ¿A qué te referís con eso para los que nos están escuchando, que quizás lo escuchan por primera vez, este concepto de cebolla, ¿no? Porque decís, bueno, yo soy adulto, ¿qué voy a despertar mi niña interior? Hay gente que quizás le puede hacer ruido. Si querés explicar un poquito más esto de cómo es que alguien que es adulto empieza a sanar su niña interior a través de este proceso que es como
como capas de cebolla, ¿cómo sería? Bueno, vamos como de afuera adentro, ¿no? La primera capa que propongo trabajar es poner Sí. conciencia a las falsas expectativas. Todos tenemos expectativas, pero a veces nuestras propias expectativas no son nuestras, sino que eran las de los papás o las de educadores sobre nosotros y nos las hemos como tragado y hecho nuestras. Y a la vez los miedos sobre tu capacidad creadora que vienes arrastrando, ¿no? O sea, empezamos por aquí. En una segunda capa trabajamos la parte cognitiva, ¿no? Lo que yo llamo que tiene que ver con la función paterna. Y ahí trabajamos el juez interno, que es esa voz que todos tenemos dentro, que te critica, te juzga, te hace sentir incapaz, te hace sentir inadecuado. Y que es una voz que no es realmente tuya. Esto es una de las cosas que vemos, ¿no? Como nos disociamos de ese juez y empezamos a escuchar como el origen de esas voces, ¿no? Y esa voz está hecha de todos los mensajes invalidadores que te tragaste en la infancia y a lo largo de tu vida. En el fondo, eso decía Naranjo, que ese juez interno tiene una buena intención, porque te quiere proteger del fracaso, te quiere proteger de volver a tocar esa herida que duele tanto, pero en la manera que te habla lo hace de manera impositiva y autoritaria. Y de esa manera te amuebla la mente con creencias limitantes y con enunciados que te encogen en tu capacidad. Entonces, en ese proceso lo que hacemos es conocer esos mensajes, abordarlos, elaborarlos y vamos transformando ese al juez interno en un guía sabio, que todos necesitamos tener una guía interna, ¿verdad? Que es un poco la función que hace el padre, ¿no? A nivel psicoanalítico se conoce que es como el padre es como el faro que te guía, que te orienta, que te enseña el mundo, que te muestra las reglas del mundo, ¿no? Aquí el juego que se juega es este, ¿no? Y entonces, una vez tenemos ese guía sabio, ya no nos regimos por un código de esto está bien, esto está mal, un código cerrado, sino que adquirimos la capacidad de discernir entre lo que va a funcionar y lo que no en un momento dado. Ajá. Y en eso el arte nos ayuda mucho porque como en el arte en realidad las reglas fijas de cómo tienen que ser las cosas van en detrimento del propio arte y de la propia creatividad, en realidad siempre hay como muchas posibilidades, pero hay que saber poder discernir entre las posibilidades que van a funcionar y las que no, porque no todo funciona en todas las situaciones, ¿no? Y esa capacidad de discernimiento va surgiendo de una manera muy natural a medida que haces arte, ¿no? Te imaginas ahí, imagínate componiendo un collage y probando los trozos, eso aquí, eso acá, y no paras, no estás tranquilo hasta que las piezas se encuentran su situación, ¿no? O si pones una pincelada de un color que no te gusta, la tapas con otro color y pones otra cosa encima, ¿no? Eso es que decía Picasso que la pintura es muy fácil. Yo pinto una ventana y si no me gusta le pinto una cortina encima y ya está, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo cuando era chica me dedicaba a pintar también. Bueno, después un poco más grande también estuve pintando y demás. Así que un poco como esto que estás hablando, un poco lo entiendo, porque mi profesor también decía, no te gusta, vamos al blanco de nuevo. O sea, esa posibilidad que quizás uno siente que en el mundo material todo el tiempo se juega por errar, ¿no? Esto que vos decías en la cultura, ¿no? Que son castigados y nosotros mismos nos castigamos por el errar. Quizás en la plástica o en todo esto del dibujo, no está mal, o sea, está bien quizás confundirte o qué es errar o qué es no errar, ¿no? O sea, uno vuelve a cero y prueba, ¿no? Es volver a ese fluir, ¿no? Creo que dijiste algo que es muy interesante, esto de volver a jugar. Te permite desbloquear, ¿no? O sea, traumas esto, ¿no? O sea, es como volver a la esencia del niño. Sí, mira, en realidad en empoderamiento creativo lo que buscamos es recuperar el permiso interno que hemos perdido, el permiso interno para crear y a la vez tener el sostén emocional que nos faltó. El permiso interno tiene que ver con la parte cognitiva del juez, ¿no? Del juez interno. Entonces, por eso negociamos con ese juez para que nos deje
hacer a nuestra manera y no con las reglas impuestas que llevamos grabadas en nuestro software, ¿no? Por suerte es un software y se puede cambiar. Y luego viene la parte del sostén emocional, que esta ya es una capa más profunda. O sea, como la primera capa sería expectativas y miedos, la segunda capa sería trabajar los bloqueos que vienen del juicio, del juez interno, para poder llegar al discernimiento, a esa sabiduría intrínseca que también tenemos dentro. Y luego viene la parte que tiene que ver más con la mamá, que es nuestro primer vínculo, de la que recibimos o no un verdadero sostén, una verdadera aceptación incondicional, una entrega absoluta, que es lo que se supone que debería o que tendría que ser la madre ideal, pero que casi nunca sucede así. Siempre las madres son humanas como todas y tienen sus fallos, sus inconstancias, y también la ilusión de fusión del niño es tan total que se tiene que frustrar, porque si no la mamá ya tendría que dejar su vida, ¿no? Entonces, en esa capa lo que trabajamos son como los miedos más primitivos, las ansiedades más primitivas, que son el miedo al vacío, a la nada, o al caos, cuando todo es demasiado, ¿no? Y esto es muy importante en esos momentos de cambio, porque es bastante común que cuando las cosas se mueven mucho, uno se sienta invadido por sentimientos de caos, de que hay demasiado y no sepa cómo gestionar. Y a la vez también cuando te cambian cosas, pues echas de menos aquello que no está, hay pérdidas, entonces sientes vacíos, ¿no? Yo creo que en los últimos tiempos todos hemos tenido que traspasar. Y en el proceso creativo es muy importante, porque a veces cuando vamos a crear nos quedamos en blanco, eso sería el vacío, por ejemplo, ¿no? O tenemos muchas posibilidades y no sabemos ver cuál es la más importante, o nos perdemos, empezamos a experimentar y nos ensuciamos, nos perdemos, nos ponemos nerviosos. Entonces, poder lidiar con el vacío y el caos es muy importante en cuanto a poder sacar plenamente la capacidad creadora. Porque crear no es neutro, crear es emocionalmente una vivencia muy potente. Entonces hay que agarrar el toro por los cuernos. A canalizar también todas las emociones que a veces uno tiene, ¿no? Que todo el dibujo, y uno tiene como muchas cosas en la cabeza y hay gente que lo canaliza a través de la música, ¿no? Hay gente, como vos dijiste, a través de la danza. Bueno, hay gente que también puede volver a todo lo que es artístico, ¿no? Y claro, toda la expresión artística tiene ese valor, ¿no? Porque la creatividad, bueno, el arte en general, más que la creatividad, yo diría, o sea, el arte es, y esta es una frase de Robert Martínez que a mí me encanta, es que el arte nos permite expresar aquello que no tenemos cauce para comunicar con los demás. Hay cosas para las que no tenemos palabras. Es verdad, sí. Exacto, y entonces a través del arte podemos expresar todo eso que llevamos en nuestro interior y encontrar ese cauce para comunicarlo a otros. Y gracias a que se da ese cauce también podemos transformar nuestras dificultades en expresión creativa, y esa misma expresión es liberadora en sí. Cuando tú contactas con... Perdón, cuando contactas con tu dificultad o con un asunto, tú antes has mencionado traumas o tienes un problema y lo llevas a la expresión artística, a nivel energético esto se va transformando, se va movilizando. En vez de estar ahí enquistado, se va expresándolo, lo vas movilizando, y esa misma expresión es liberadora. De repente lo ves todo más claro, ves que no era tan grave aquel asunto, o que lo puedes desenquistar, por así decir. Y además hay una cosa muy interesante, y es sobre todo con la plástica sucede, y también con otras artes, y es que es una vía directa al inconsciente, que es ahí donde hemos escondido todo aquello que no hemos sabido resolver o que nos cuesta mirar, que nos tapamos, uy, ese problema, prefiero no verlo, pero ahí puede emerger y puede ser visto desde fuera, ¿no? Esto es lo bueno de la plástica: cuando tú trabajas un asunto tuyo que te incomoda, lo estás poniendo fuera y lo estás pudiendo mirar, y ahí
te conviertes también en testigo, ¿no? En observador. Ya no está dentro, sino que está ahí fuera. Y ahí es cuando puedes empezar a elaborar y a transformar con el acompañamiento del terapeuta, ¿no? Claro, los colores saben tener también mucho que ver, no es lo mismo alguien que dibuja un solo color que dibuja muchos colores, ¿no? Supongo que también eso también ha de tener que ver. Quería preguntarte, ¿cómo llegaste hasta acá? Digamos, ¿cómo llegaste a ser arte terapeuta? ¿Qué te motivó, digamos, a encontrar este camino a través del arte y ayudar a otras personas a encontrar, ¿no? A gestionar sus cambios o sus traumas? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo creo que descubrí en el arte y luego ya más a fondo todavía en el arte terapia, es como hay un espacio de verdadera libertad en el arte, porque es como una combinación entre un patio de juegos y un laboratorio donde experimentas nuevas posibilidades y esto es súper rico, ¿no? Y si además lo haces con el acompañamiento del terapeuta que te ayuda a poner conciencia a lo que se está movilizando, es doblemente más rico, ¿no? En mi caso, ha sido un camino de búsqueda de mí misma. A mí el arte siempre me interesó de pequeña, de hecho de pequeña me interesaban todas las artes, yo quería bailar y quería hacer música, pero mi mamá no me dejó, no quiso llevarme a clases ni de ballet ni de música, un poco porque ella no lo tuvo tampoco y no sé, porque me decían que tenía que estudiar. Y entonces me tiré más por la vía de la plástica porque mi papá era oceanógrafo e escribió un libro sobre los peces del Mediterráneo y lo ilustró él mismo, dibujó todos los peces del Mediterráneo, de la zona donde estamos nosotros en Mallorca, ¿no? Y yo le veía dibujar a él en su tiempo libre, en sus vacaciones, y yo me ponía a imitarle, entonces empecé a dibujar como mi papá. Y entonces ahí descubrí pues una cierta valoración. Lo que pasa es que mi familia se llevó un disgusto cuando yo quise estudiar Bellas Artes porque el arte estaba muy bien como hobby, pero no creían que de eso pudiera hacer una profesión, ¿no? Y ahí ya tuve mi primer trabajo fuerte de rebelarme contra esa creencia implantada y decidirme por el arte como un camino profesional. Ese fue mi primer paso. Y entonces estuve como más de 10 años ahí siendo profesionalmente una artista. Luego tuve una crisis personal muy gorda, motivada por una ruptura sentimental sobre los 30 años, y ahí comencé terapia como paciente. Entonces, como vi que la terapia hacía magia conmigo, dije, uy, pues yo quiero aprender eso, yo quiero hacer magia con la gente, porque se parecía, ahora lo veo, ¿no? Se parecía de alguna manera al arte, podía transformar cosas, ¿no? Y creo que esto siempre ha sido lo que más me ha interesado, a mí transformar. Entonces, ahí empecé a formarme como terapeuta gestal y también a la vez inicié un camino como profesora de arte, como docente. Y entonces yo entre la terapia y observaba a mis alumnos, con lo que mis conocimientos de arte y los conocimientos de terapia, observaba a mis alumnos y veía dónde tenían las dificultades. Entonces yo ahí recapitulaba y veía dónde se bloqueaban. Ah, mira, a ese le pasa que se juzga, a este le pasa que no puede sostener su emoción. Entonces yo les iba ayudando de una manera que iba mucho más allá de las técnicas artísticas y todavía me lo reconocen mis exalumnos. Magda, es que tú eras una profesora totalmente diferente, ¿no? Claro. Se sentían muy acompañados, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve un poco inventándome la sopa de ajo, como haciendo mis pinitos, usando el arte y la terapia, y luego apareció la arteterapia en mi vida. O sea, por fin hubo unos estudios reglados en España y yo lo tuve clarísimo, me tiré de cabeza, me metí en un máster. Sabías que era lo tuyo, digamos. Sabías que era lo tuyo y que ahí tenías que ir, digamos. Exacto, sentí el llamado muy claramente, ahí la vocación la tuve clarísima y dije, ahí se juntan las partes separadas de mi ser y me metí a fondo. Y desde entonces he trabajado de eso, ¿no? De esto hace más de 20 años, 20 y pico. Y entonces el método de empoderamiento creativo apareció de una manera muy mágica. Y es que se me apareció en un sueño muy vívido que tuve allá por el año 2010.
Y aquella noche se juntaron dentro de mí múltiples fragmentos de conocimientos y de experiencias acumulados durante años de la terapia, del arte, del conocimiento de la psique humana. Y entonces se formó como un holograma en mi mente y me desperté con una verdadera cartografía psíquica del proceso creativo. Después le puse el nombre de empoderamiento creativo porque es como más claro, más directo, ¿no? Y lo que hice durante años en Barcelona fue experimentar con múltiples talleres vivenciales con gente, y cuando vi que ese método realmente funcionaba y daba resultados y se producían cambios en las personas, fue cuando me decidí a montar una formación para que otros puedan acompañar a personas, a otros en su despertar creativo. O sea, empoderamiento creativo lo que te da es sentirte capacitado para crear, ¿eh? Y para crear tus propios proyectos, no solo arte. O sea, el empoderamiento creativo es bienvenida a cualquier persona que tenga un proyecto y que no se sienta del todo capaz de tirarlo adelante, ¿no? Puede ser... Y yo trabajo con terapeutas, con coaches, con personas del mundo sanitario, médicos, enfermeras, docentes, profesores, artistas bloqueados. O sea, hay una gran variedad de personas que acuden a este curso que ya va por la 13ª edición. ¡Wow! ¿Cuándo arranca el curso? Si querés contarle a la gente cuándo arranca el curso, qué está pues ahí... Sí, ahora estamos, yo siempre tengo un curso en marcha, y la próxima edición, que va a ser la número 13, va a empezar el día 11 de abril, cae en martes, y está en un horario que es compatible con Latinoamérica. Para ustedes es más de mañana, para nosotros es de tarde. Y son bienvenidas todas las personas de habla hispana que quieran formarse y conocer ese método. Solo tienen que ponerse en contacto conmigo, ¿no? Qué bueno. Bueno, y en general la gente cuando te consulta, ¿cuál es la consulta general de la gente? Dice, no, tengo un problema con emociones, con un cambio, o es indistinto. Bueno, yo me dirijo a un público muy especial, muy concreto, y en mis mensajes hablo de manera muy clara de despertar tu creatividad, despertar tu ser creativo y desbloquear, sacar los bloqueos, y a la vez contactar con los aspectos que te ayudan a potenciar tu creatividad. Y lo enseño con una metodología muy precisa, muy exacta y muy desglosada, para que luego lo puedan aplicar en otras personas, sean profesores, ya te digo, sean personas que acompañan a otras personas, o sean personas que les interesa para sí mismos, ¿no? Para poder liberar su creatividad, disfrutar de sus talentos y quitarse bloqueos, miedos, emociones difíciles, transformarlas y jugar, ¿eh? Disfrutar y jugar, eso también es muy importante, esa parte. Como para pasar a otro nivel, ¿no? Como encontrar, digamos, quizás uno tiene una traba en alguna situación y esta terapia, la arteterapia, te ayuda a ver también de otra forma, como vos comentabas, ¿no? Quizás uno siente que no puede desde ese lugar, y a través de esto puede encontrarle una solución o ver lo que no era tan complicado, ¿no? Por lo que estás diciendo, que no era tan difícil como, no era que no tenía salida, ¿no? No era que era tan difícil, ¿no? Pero digamos que yo les marco un poco el camino de salida, no solo les marco, sino que les acompaño a traspasarlo, ¿no? Y una cosa diferente son las terapias individuales, que no he hablado aquí, pero ahí en terapia individual puedes trabajar con muchísimos temas. Yo he trabajado desde personas que han sufrido abuso sexual, personas con traumas, personas con miedos, con fobias, que el arte ahí cuando ha habido trauma es una herramienta ideal, porque te permite expresar sin palabras. Cuando hay trauma muchas veces no tenemos palabras para contar para lo que nos pasa, lo llevamos metido dentro en el cuerpo. Y entonces el trabajo con el arte permite liberar, permite ir abriendo puertas y traspasarlo con un acompañamiento más bien de tipo suave, ¿no? Sin forzar. Claro, y encontrando recursos para salir de eso, ¿no? También tenés disponible un ebook, ¿no? ¿En qué plataforma está el ebook para que la gente
puedo acceder? La gente que quiere conectar conmigo se va a encontrar en mi web, que es magdaduran.com, o sea, mi nombre más .com, ahí os aparece todo. Y ahí tienes, además de lo típico de la web, de quién soy yo, qué terapias hago, qué cursos ofrezco, hay un recurso gratuito que es el ebook Libera tu creatividad. Ajá, okay. 8 acciones poderosas para traspasar bloqueos y potenciarte. Entonces, este es un recurso gratuito totalmente. Solamente tienes que entrar tu mail y te descargas el ebook y ahí hay, digamos, una versión más ligera de lo que es el método, una primera aproximación, incluso con ejercicios para que tú mismo los puedas aplicarte. Y si luego te interesa, pues ya contactas conmigo y vemos la manera de trabajar juntos o de formarte conmigo en empoderamiento creativo para acompañar a otros. Qué bueno, Magda, muy interesante lo que estás contando. Me gustaría, como para ir cerrando, si tenés ganas de comentar algo más, algo que se me haya olvidado o que quieras comentar algo más, pero aparte de eso, si tenés ganas de dejarle un mensaje a la gente, que a veces le pido a la gente con la que entrevisto, si tiene ganas de dar un mensaje a la gente que nos está escuchando, final como para despertar, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje clave es que todos somos creativos, todos, aunque estemos en contacto con nuestra creatividad o no, lo creamos o no, todos tenemos esa fuerza, es una fuerza innata, es un instinto. Somos parte de la creación, somos parte de la naturaleza y la creatividad es esa fuerza de la naturaleza que permite que los seres vivos nos podamos adaptar a las condiciones cambiantes del entorno y podamos generar opciones que están al servicio de la vida, ¿no? Están de parte de la vida, porque esta capacidad está también para perpetuar, para seguir sobreviviendo, ¿no? Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, recordar eso, que lo tenemos todos, que tú también la tienes, que es el momento de reconectar con ella, de despertarla y que tú puedes, ¿eh? Tú puedes. Ahí está, bueno, a despertar el niño interior, a despertar la creatividad, a buscar el cambio, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Magda por esta entrevista, por acercarnos la arte terapia a Universo Sirius. Así que ya saben, quienes quieran contactarla para sesiones, para sumarse al curso, puedan seguirla a magdaduran.com. Y bueno, Magda, mil gracias, nos estamos viendo en el próximo programa Universo Sirius. Un fuerte abrazo aquí desde Argentina. Así que bueno, seguimos en contacto y esperemos tener de nuevo por aquí por el programa para seguir hablando más sobre arte terapia. Gracias, Magda. Muchas gracias a ti y a Universo Sirius por esa posibilidad de estar aquí y un abrazote. Chao, Magda, hasta luego.